Hablemos de historia. En este día hablamos de historia con la maestra Petronila Dotel, historiadora catedrática, historia social dominicana, pero para el televidente, ¿quién es Petronila Dotel? Muy contenta primero de estar aquí. Quiero saludarte, Betty, y a todo el equipo que está contigo. Bueno, yo soy así mismo, como lo dijiste, Petronila Dotel Matos. Soy maestra de la Cátedra de Historia Dominicana de la UAS. Y actualmente estoy también como coordinadora de esa cátedra en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y nada, soy maestra de unos 30 años ya de docencia. Estuve en el nivel primario, secundario, y ya en esta etapa de mi vida estoy en el nivel universitario solamente. Una maestra apasionada de la historia, escribiendo algunas cositas, pero sobre todo eso, impactando desde las aulas a los jóvenes dominicanos, sobre todo en las aulas de la UAS. Anteriormente trabajé en colegios privados, he redactado algunos libros de textos y así vamos siempre en el ámbito de la historia. Trabajando por el futuro y el bien de nuestra nación. Así es. Hablamos de historia, conocemos la vida de las hermanas Mirabal, el legado histórico de las hermanas Mirabal a la mujer dominicana. Un tema bastante apasionante y sobre todo muy oportuno en la sociedad dominicana actual, donde las mujeres, la mayoría reciben golpes físicos, muertes de muchas formas. La de la Mirabal fue una muerte muy violenta. Entonces, hablar del legado histórico de Minerva, de María Teresa, de Patria, a la mujer dominicana de hoy que sigue padeciendo otros tipos de violencia, es de suma importancia. Pero quiero empezar diciendo, Betty, que el legado histórico de las hermanas Mirabal no es solamente a la mujer, y yo quiero como decirlo de las dos maneras. O sea, es un aporte, es un ejemplo para la mujer, pero es un ejemplo para toda la sociedad dominicana. Así es. ¿Sabes por qué? Porque los hombres y las mujeres, en el momento que le toca vivir, están llamados a actuar. Y ese es el primer aporte que dan las Mirabal. O sea, el momento histórico, las condiciones del presente, y te piden un tipo de acción. Y en el momento de las Mirabal había una situación muy oprobiosa. Estaban bajo los efectos de una dictadura, o sea, vivían una dictadura muy férrea, una de las dictaduras más fuertes de América Latina. El hombre y la mujer dominicana, los niños en esa época, todo el mundo vivía en terror. Entonces, cuando hay una sociedad tan oprobiosa, con tantas carencias de libertad, con una ofensa permanente a la dignidad del ser humano, cada ser humano debe responder. Entonces ellas respondieron no solamente porque eran mujeres, sino porque eran dominicanas que vivían esa tiranía y querían el bienestar de todo un pueblo. Entonces la misma tiranía la arrojó a tener realmente una valentía y poder luchar desde su femineidad como mujeres, simples esposas universitarias, pero pudieron hacerle frente al régimen. Sí. ¿Cómo lo hicieron? Sí, y ahí sería bueno decir, o sea, y el caso de Minerva, vamos a particularizar, porque estamos ante primero una mujer, ¿verdad? Vamos a resaltar la parte de mujer, porque la sociedad dominicana en ese contexto todavía sigue siendo machista. Es una sociedad donde nosotras las mujeres, donde todavía se nos ve como un ícono sexual o como la mujer ama de casa que debe prepararse para cuidar a los hijos, para lavar, para planchar. Actividades que son muy buenas, es decir, la sociedad loables. Está bien, o sea, nosotras no hay ningún problema en lavar, en planchar, en cocinar, en educar a los hijos, es una actividad bastante honrosa de la mujer, pero no es la única actividad que nosotras podemos hacer. Entonces, pero la sociedad de Minerva era exclusivamente, saber una mujer estudiando, aunque hacerse profesional y hacerse abogada, en el caso de ella, o el caso de María Teresa, que estudió arquitectura. Entonces era quizá lo que no se esperaba. Pero, ¿qué sucede? En ella, sobre todo en Minerva, se va a combinar ella como mujer estudiante excelente, ¿entiendes? Pero además política,
pero además revolucionaria, porque tú puedes ser política, pero la política que Minerva va a hacer es una política revolucionaria, porque ella está tratando de cambiar no solamente la dictadura de Trujillo, sino hacer un cambio es sustancial en la sociedad dominicana, que en ese momento había obviamente que pasar por eliminar lo que estaba ensombreciendo a la sociedad dominicana, lo que estaba dañando a la sociedad dominicana, que era la tiranía. Entonces ella es una mujer que como ciudadana, como mujer que sabía cuál era su deber social, acude a ese llamado a la patria, tratando desde su práctica política hacer el cambio. Entonces yo quiero decir un poquito del legado que Minerva hace para la mujer y para los hombres. Una sociedad no se transforma solamente con decir que se transforma. O con querer. Hay que dar el paso. Así es. Entonces ella entendió cuál era el paso. Y el paso en ese momento era luchar contra la tiranía, pero de manera organizada. Entonces la propuesta que hace Minerva no se queda en el marco del deseo. Ella da el paso hacia una organización, hacia la creación de un grupo que era el que iba a dirigir esa lucha. Y usted sabe, Betty, lo que significaba crear una organización política en la época de Trujillo. Ningún grupo pudo cuajar durante la dictadura. Todos los intentos de derrocar al tirano venían de dominicanos que estaban fuera. Pero Minerva se atrevió a proponer la creación de una organización política. Y obviamente había que pasar por la eliminación física de Trujillo para poder hacer ese cambio. Esto se da en los salones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque es cuando ella conoce a su futuro esposo, ¿no? A Manolo Tavares Justo. Pero esa relación, y ahí es importante, es decir, ese arrojo de ella viene justamente al conocer a este hombre que también, ¿verdad? ¿Cómo se da esa mezcla? Mira, el arrojo de Minerva no viene dado por Manolo, ni el arrojo de Manolo viene dado por Minerva. Sino la unión, la unificación. Ellos, al unirse, su valentía crece. Estamos hablando de dos personas singulares. Minerva de por sí era una líder y su liderazgo empezó en su casa, empezó en la escuela. O sea, Minerva es una muchacha que sobresalía, por ejemplo, en el colegio cuando estudiaba. Sobresalía porque le gustaba mucho leer, le gustaba mucho declamar poemas, era buena estudiante, hacía teatro, pintaba, tocaba guitarra. O sea, estamos hablando de una muchacha bien preparada. Claro. Y ese fervor patriótico le va a surgir a Minerva en el propio colegio, porque una de sus amiguitas le contó cuál era el secreto de Trujillo, le decía. Y era que un familiar de esta niña, le había matado varios hermanos, varias personas. Y otra de las amiguitas de Minerva, cuando iban de vacaciones los fines de semana, se iba a la casa de una de sus amiguitas, y ahí Minerva era muy conversadora. Y entonces ella se hacía amiga de los padres de sus amigas. Y ahí ella fue escuchando algunas cosas de la dictadura. O sea, Minerva, por su curiosidad y por esa voracidad con que leía, ella se autoformó, leía mucho. Entonces ella fue recibiendo como algunas informaciones. Pero antes de conocer a Manolo, ella también conoció a otro joven que le fue dando algunas informaciones. Ahora, ya cuando viene a la Universidad Autónoma, sí va a conocer un joven con el que va a tener afinidad. Es decir, la Minerva que conoce Manolo y el Manolo que conoce Minerva ya son jóvenes que tenían una postura ante el régimen trujillista. Es importante mencionar, ellos tenían desde siempre una postura en contra. Bueno, vamos a decir una postura que fue creciendo y madurando y que pudieron canalizarla una vez que están en la universidad, ¿entiendes? Porque la universidad entonces va a ser el escenario donde se van a juntar todas esas voluntades. Y fíjate, quiero resaltar aquí el papel de Minerva como para diferenciarlo un poco de Manolo, no para quitarle mérito a Manolo, sino porque Minerva tenía mucho más disciplina de lectura y tenía mucho más, vamos a decir, más rigurosidad y más profundidad en sus planteamientos revolucionarios, al extremo que cuando se da la llegada de los expedicionarios del 14 de junio,
ese hecho marcó mucho a Minerva y a toda la juventud de ese momento. Y es Minerva la que propone la creación de una organización clandestina en casa de unos amigos que fueron a visitar, que fue una osadía de Minerva. Minerva, por eso es que tenemos que hablar de historia, porque entendíamos que realmente era ya una organización que Manolo tenía. No. Sin embargo, quien hace, hablemos de historia, conocemos este punto, quien hace y da la iniciativa Minerva, de crear esta organización es Minerva Mirabal. Claro, Minerva en la casa de unos amigos que fueron a visitar, después que tumbaron, varios dictadores habían caído en América Latina, el caso de Fulgencio Batista en Cuba, el dictador de Venezuela, en Colombia. Entonces Minerva hizo un comentario, pero si otros dictadores han caído, Trujillo también puede caer. Impresionante. Entonces, eso, ahí en la casa que ella dijo eso, había personas incluso que, entonces fue una actitud demasiado provocadora de Minerva. Así es. Y más adelante, entonces, cuando ellos se siguen reuniendo como jóvenes, Minerva plantea la necesidad de crear una organización política. Minerva planteó el nombre de esa organización, que debía ser en homenaje a los que llegaron en el 59, que se llame Movimiento 14 de junio. Esa es Minerva. A Minerva le tocaba ser la presidenta de ese grupo, pero por las condiciones de la época, porque las mujeres no teníamos tanta participación. No, y que también ellos alegaron ahí en esa reunión que era un asunto como de protegerla, de cuidarla un poco, y Minerva, no crea que Minerva lo aceptó tranquilamente, pero sí entendía que él era como mucho más natural, vamos a decir así, que fuera un hombre, pero ella sin que los demás le vamos a decir, le restaran, porque déjame decirte, Minerva era la que tenía, vamos a decir, la mayor formación política. Ella es la que va a delinear lo que es esa organización y el alcance que debía tener. Entonces, como era una mujer muy leída, era una mujer muy informada, era inspiradora y dejaba a la gente, era una, exacto, era la teórica, tenía una finura y una profundidad. Y aquí yo quiero resaltar algo muy importante. ¿Por qué Minerva es trascendente para el hombre y para la mujer? Y yo decía, para tú formar una sociedad o para crear un cambio, tú tienes que organizarte. ¿Y sabes con quién yo equiparo esa propuesta de Minerva y por qué ella es diferente? Con Juan Pablo Duarte. Cuando Duarte vino de fuera, que estuvo estudiando fuera, para poder organizar la lucha para la separación de Haití, ¿qué fue lo que Duarte hizo? Proponer una organización política secreta, revolucionaria, incluso con carácter militar. ¿Y qué era el movimiento 14 de junio? Una organización secreta, revolucionaria y con un carácter político militar, porque Minerva tuvo que no solamente proponer y hacer teatro en el colegio, tuvo que ser líder de esa organización. Entonces ahí es donde Minerva rompe con la tradicional participación de la mujer. Ella no es la acompañante de Manolo, ella no es la acompañante de un grupo político. Ella es la cabeza de ese grupo. Ella es la gestora, pero no es una gestora solitaria, porque no se crea un cambio con una persona, es un grupo. Ahora, como aquí estamos acostumbrados a ver siempre los padres de la patria y las mujeres de apoyo, las que llevan las armas, las que buscan... las que llenaban sus faldas. Sí, y es una acción la que pudieron hacer. Claro. Ahora, en este contexto, la mujer dominicana en Minerva va a tener un gran empuje, porque ella es la inspiración, ella es la gestora, junto con un grupo de hombres también. Y otras mujeres que habían ahí, porque no era ella sola, pero era la que tenía la visión, la claridad, la disciplina, la cultura política para poder como medir el momento. Es decir, ¿qué es lo que debemos hacer ahora? Formar un grupo. ¿Y para qué? Para luchar contra el régimen. Y ella va animando y va haciendo el trabajo cotidiano también, combinándolo con su papel de madre, con su papel de esposa, y de hija, y de vecina, y de hermana. Entonces, con Minerva tenemos un ejemplo, mira, realmente que para nosotras es más que inspiradora y para los hombres de esa época fue grande y de esta época también.
Profesora Petronila Dotel, vamos a escuchar a nuestros estudiantes del Ministerio de Educación que tienen preguntas aquí en Hablemos de Historia. Adelante. Hola, yo soy Floribel Marmolejos del Instituto Tecnológico de Artes y Oficios y mi pregunta es, ¿cuál es el legado de las Hermanas Mirabal hoy día? Muy bien, excelente pregunta. Mira, el legado de las hermanas Mirabal hay que verlo en varios aspectos. Primero, el legado como niñas estudiosas, ¿verdad? Sobre todo con ejemplo para él, para ellos que claro, están mirando. Fueron estudiantes excelentes, meritorias, disciplinadas. Hay que ver también el legado de las Mirabal como mujeres sensibles socialmente. No fueron indiferentes a los reclamos de su época, reclamos muy peligrosos, y fueron capaces de inmolarse. O sea, cuando tú das la vida, tú sabes, porque Minerva sabía que estaba amenazada. Ella sabía, incluso hay una frase muy famosa, que si me muero, mis brazos van a salir de la tumba. Minerva era política, entonces ella sabía que a Trujillo no le convenía su muerte. Entonces ella estaba actuando, vamos a decir, con precisión política, pero también con un poco quizá de romanticismo en esa parte. Pero ella tenía pero eso significa entonces que estamos ante mujeres valientes, porque todas lo sabían. O sea, Patria sabía que andar con Minerva y lo que estaban haciendo, prestar su casa, buscar hacer... Todo el movimiento, exactamente. Ellas estaban realmente retando. Estaban retando, o sea, pero ¿a quién retaban? Retaban a un opresor, a un régimen que tenía a todo un país en sus manos. Entonces, ellas son ejemplos de que hay que actuar a partir no solamente del interés personal, sino del interés colectivo. Aquí viene la próxima pregunta. ¿Cómo repercute entonces el asesinato de las hermanas Mirabal a las conciencias hoy de la mujer dominicana y de la humanidad, podríamos decir? Sí, lo primero es que la muerte de las Mirabal acelera la caída de la dictadura. Así es. Y yo creo que Minerva era consciente de eso. Siempre insisto en Minerva, no es para restarle mérito a las demás, pero Minerva es la conductora, y todas ellas se van a sumar, como yo decía. Esta es una acción colectiva, familiar, ¿verdad? Donde la familia Mirabal completa va a estar. Entonces, para la dictadura fue un golpe demoledor, porque fue, como bien dice el pueblo, el inicio. No fue lo que rebosó. Porque la última gota que rebosó la copa e inicia, ¿verdad?, la caída del régimen. Ya la dictadura venía cayendo desde la década del 50, la dictadura estaba erosionada por factores internos, la economía en quiebra, estaba quebrando la economía del régimen. El descrédito internacional de Trujillo era cada día más notable. El atentado que hizo Trujillo para matar al presidente de Venezuela. O sea, esto es una dictadura que sobrepasa los aspectos geográficos, ¿no? Entonces ya la dictadura venía carcomida incluso con la celebración de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre en 1955. Entonces Trujillo venía cometiendo muchos errores. Ahora, en una sociedad marcada por el machismo, donde el hombre dominicano es machista, pero es muy valiente, y con una historia donde se habían matado otros presidentes, como el caso de Horacio Vázquez, de Lilis. Entonces, tú decir que todavía Trujillo estaba ahí, vamos a decir, masacrando, y teniendo la sociedad dominicana en ese momento conciencia de que habían 3 mujeres luchando, eso daba luces, pero la muerte y la forma en que mueren hizo que los hombres se envalentonaran más. O sea, esto exacerbó la valentía. Para toda sí, o sea, los hombres dominicanos dijeron, no, ya esto, y entonces llenó de indignación. Y ira. Mucha ira. Vamos a escuchar, profesora Dotel, otro estudiante de nuestro Ministerio de Educación que tiene una pregunta para usted. Adelante. Hola, yo soy Branny Chantal, del Instituto Tecnológico de Artes y Oficios. ¿Cuáles valores podemos resaltar de las hermanas Mirabal en la sociedad de hoy? Muy bien, excelente. Yo creo que sí, que hay muchos valores
de las Mirabal. Uno de ellos es la superación personal, el constante prepararse, ¿verdad? Y es una característica que tiene la mujer dominicana hoy. La Minerva, María Teresa, son ejemplos de esa preparación personal para hacer un servicio, vamos a decir, de mayor impacto. Hoy en día vemos las aulas, bueno, usted en la universidad, claro, las aulas están llenas de nosotras que queremos de mujeres avanzar, que querer avanzar y combinar entonces, porque a nosotros nos toca combinar la parte de lo tradicional, claro. Lavamos, planchamos, cocinamos, estudiamos. Minerva fue estudiante brillante, se graduó con honores. Bueno, creo que fue una de las tesis mujer que se graduó en la carrera de Derecho. Entonces ella tiene una tesis que ha sido ejemplo, ¿no?, de lo que plantea en su tesis. Entonces esa combinación de la inteligencia, es una mujer con una visión del mundo y de la sociedad muy, muy certera. Entonces, claro, esos valores de Minerva los vamos a encontrar cada vez que vemos una mujer haciendo esas tres cosas, participando en la vida política con todos los escollos que encuentra, también siendo ejemplo como madre, y ahí están los hijos de Minerva, ¿verdad? Que siguieron, vamos a decir, cultivándose en términos políticos y en términos intelectuales. Entonces estamos ante una mujer con Minerva, según lo que puedo leer, o todas ellas eran amistosas, eran personas con una actitud positiva. En la cárcel, que se supone que en la cárcel tú estás triste, no quiere decir que Minerva y las hermanas, las que estuvieron presas, no estuvieron tristes, pero Minerva decía, no nos vamos a deprimir, vamos a cantar. Entonces ella tenía un optimismo que contagiaba. Entonces yo creo que cada vez que vemos personas luchando por el bienestar común, no por el suyo propio, no solamente por el suyo, aunque Minerva se inmoló y las Mirabal todas se inmolaron, y con ella muchas otras personas, el caso de Manolo también. Así es. Entonces vemos hoy muchas personas que siguen luchando para que este país se eche para adelante y que van a ser víctimas de represión política o de segregación o de estar ignorados. Muchas veces las personas muy críticas no son tomadas en cuenta en algunos espacios y se les da como un trato diferente. Pero siempre que hay una actitud positiva, siempre que hay una actitud de luchar por el bienestar común y siempre que la mujer dominicana trate de superar y de romper el machismo con su práctica, o sea, demostrando que puede ser política porque tiene talento, tiene inteligencia, tiene vocación de servicio, ahí tenemos una Minerva, una Patria y una María Teresa Mirabal, o una Dedé, que fue la que siguió manteniendo viva esa memoria de lo que fueron las Mirabal. Excelente. Hablar y escucharla, maestra Dotel, sobre ese legado que hoy nos dejaron, ¿verdad? Nos dejaron las hermanas Mirabal y nosotros podemos, como usted mencionaba, cada vez que vas a la universidad, que te está preparando, o estás en casa cuidando de los tuyos, estás siendo ejemplo de la sociedad. ¿Era más difícil, es la pregunta, era más difícil en la época de la tiranía o en el día de hoy ser ejemplo como mujer? Sí, yo creo que la mujer dominicana a lo largo de su historia le ha tocado muchas dificultades por esas limitaciones que tiene la sociedad. Ahora, en el tiempo de las Mirabal, la dificultad política era muy fuerte, porque estábamos hablando con una tiranía muy, muy dura, muy cruel, había mucho miedo. Y también en el caso, por ejemplo, de Trujillo, que tenía como una fijación sexual con Minerva, entonces para ella también tenía que romper. O sea, lo que Minerva rompe es el presidente, el hombre, vamos a decir, que la acosa sexualmente como mujer, pero que también quiere eliminarla intelectualmente. Entonces ahí hay una superación de que ella no era solamente un ícono de belleza, pero ella sí era una mujer bella. Entonces esas características femeninas que siempre estuvieron muy presentes en Minerva y que en esta sociedad era mucho más exaltada. Yo no digo que ahora no se exalte, pero hoy es más común que las mujeres estén, vamos a decir, mejor arregladas, claro, pero también leyendo más y estudiando más. Entonces las limitaciones son diferentes. Hoy quizás hay más apertura, hay más libertad, las mujeres tienen hay más oportunidades
pero igual sigue el esquema del patriarcado imponiendo sus matices. Y igual tenemos que seguir rompiendo otro tipo de dictaduras, a lo mejor al interno de las propias organizaciones políticas que van creando barreras. Si te fijas, la mujer dominicana sigue estando en un segundo plano en el aspecto político, pero está creciendo cada día más, porque las limitaciones todavía están. Creo que en cuanto a la dictadura y lo que significó Trujillo, esa fue una barrera muy grande que ya tuvieron que vencer y lograron con ese ejemplo de persistencia, de valentía, de sobreponerse a pesar de lo imposible, todas las adversidades, desafiar la geografía, porque ir a la cárcel a ver a Manolo era realmente difícil por las condiciones geográficas. Y combinar todas esas cosas, creo que sí, que Minerva o las Mirabal nos dejan una enseñanza hermosa y que sigue siendo un referente para los hombres y las mujeres dominicanas y para el mundo. Fíjate que el día 25 de noviembre se ha tomado como día a nivel mundial para luchar contra la violencia que se ejerce a las mujeres, o sea que su legado trascendió tanto la dictadura y sigue marcando el presente y se han convertido en un referente para la lucha de la mujer a nivel internacional, porque las mujeres todavía no hemos logrado esas conquistas de libertad como género que nos merecemos. Maestra Dotel, para concluir este conversatorio de Hablemos de Historia, el mensaje final para esos estudiantes que nos están mirando en el día de hoy. Bien, gracias. A los estudiantes, el ejemplo de Minerva, como estudiantes, hay que seguir preparándose, porque el país de nosotros ahora mismo necesita que lo cambiemos, que cambiemos algunas cosas. Todavía la democracia aquí tiene algunas fallas y ahora tenemos que crear otra Minerva, otra Patria, otra María Teresa, otro Manolo. Es decir, la juventud de hoy tiene que luchar contra otros problemas. Ya ellas abrieron el camino hacia la democracia, pero la democracia hay que profundizarla. Este país tiene que tener instituciones que funcionen. Este país necesita que los derechos se cumplan, que todos los dominicanos puedan comer, puedan vestir, puedan estudiar en condiciones dignas, y eso tenemos que construirlo nosotros, y son los jóvenes de ahora, y somos nosotros. Entonces, hasta que la sociedad dominicana no tenga todas las condiciones mínimas para que la gente viva feliz, tranquila, sin miedo, sin violencia de género, sin violencia económica, sin discriminación racial, hasta que existan problemas, hay que seguir luchando. Fíjate que cada época tiene sus problemas y tiene sus líderes. Entonces, de la juventud, de eso que están estudiando, de eso que tenemos nosotros y nosotras en las aulas, que van a salir los nuevos liderazgos. Entonces, el reto sigue siendo enorme, porque para una sociedad, crear una sociedad de justicia moderna, con los requerimientos del presente, hay que inmolarse de otra manera. O sea, hay que dejar muchas prácticas negativas, corrupción, mal manejo, actitudes cotidianas, por ejemplo, en la calle, los tapones, el ruido. O sea, hay muchas cosas por las que tenemos que seguir luchando. Lo de las Mirabal fue una lucha política, la de nosotros en el presente es una lucha social, quizás política también, porque hay que cambiar un sistema, y eso se hace en el día a día, estudiando mucho, siendo coherente, como fueron las Mirabal, siendo valiente y enfrentar los retos con la altura que se requiera. Así es, me quedo con esa palabra, enfrentar los retos con la altura que se requiera. Seguimos en Hablemos de Historia.